La interacción entre delfines mulares y barcos de pesca de arrastre se lleva observando desde hace muchos años en diferentes zonas del mundo. Esta interacción consiste en verlos perseguir a los arrastreros. Los pescadores están pescando, las redes van ya arrastrando por el fondo y los delfines los vemos aparecer a superficie yendo a los barcos. Durante los últimos 5 años vimos que la interacción con barcos de arrastre iba a la alza. Cada vez veíamos más animales interactuando con las redes. Y hay mucha más cantidad de delfines, muchos más grupos grandes. El delfín se ha acostumbrado a lo que es a criar y a vivir aquí. Hay muchos delfines. Los años que más delfín se ha visto. Muchos. En cualquier lado se veían. Más tierra, más fuera, cerca de la costa, fuera de la costa. Queríamos saber qué está pasando, qué tipo de interacción y qué grado o qué riesgo podría suponer esta interacción para los delfines. Y poco a poco, aparte de hacer el seguimiento de la población de delfín mular, nos dimos cuenta de que necesitábamos empezar a trabajar con la colaboración del sector pesquero. El delfín, no sé, a ver, yo no te puedo realmente decir lo que el choque que va a tener el delfín con la red, porque claro, como no tenemos una suficiente cámara para realmente ver, es difícil saber qué es y por qué está ahí. Se sabe que interaccionan las redes de arrastre y los delfines porque es una práctica que se ha extendido por todo el Mediterráneo desde hace unos años. El proyecto Costera tiene como objetivo estudiar el comportamiento submarino de los delfines mulares cuando persiguen a los barcos arrastreros en las aguas del norte de Cataluña. El comportamiento de las redes bajo el agua se estudia poniendo cámaras. Se colocan unas cámaras en las redes de los pescadores. Decidimos poner cámaras para poder ver realmente qué es lo que estaban haciendo y cuál era el comportamiento submarino de los delfines en las redes de arrastre. Cuál es la relación entre el comportamiento y la actividad que está haciendo el pesquero en ese momento. Lo que hemos hecho ha sido embarcarnos con 3 embarcaciones de las cofradías de Llançà y de Roses. Durante los embarques lo que hacíamos era instalar estas cámaras en diferentes posiciones de la red para poder tenerla toda cubierta y las cámaras grababan durante todo el arrastre. Este proyecto hubiera sido imposible sin la colaboración con pescadores. Nos ayudaron a diseñar el experimento, a seleccionar la posición de las cámaras, en el momento de estar a bordo, instalar las cámaras, a retirarlas y ahora posteriormente nos ayudarán a interpretar las imágenes. Los resultados del proyecto demuestran que los delfines molares se alimentan en las redes de pesca cuando interaccionan con estas, principalmente desde el exterior. Gran parte de las imágenes que hemos obtenido son de animales alimentándose extrayendo peces que han quedado atrapados en la red. Utilizan las redes de arrastre para poder obtener alimento de una forma más sencilla, por ejemplo. No se sabe concretamente por qué, si es porque falta alimento en la zona o si es porque simplemente es más sencillo obtenerlo de las redes. Además de alimentándose, hemos observado a los delfines interactuando de formas distintas, con comportamientos quizá más relacionados con el juego o la desparasitación. Las madres con crías están estableciendo esta impronta en las crías, es decir, les están enseñando también a pescar. Todo este conocimiento lo que nos podría ayudar es a establecer alguna buena práctica de conservación de la especie. Sabiendo cómo afecta su interacción con las redes de pesca. Y esperamos también determinar si eso supone un riesgo tanto para los delfines como si pueden tener un impacto sobre la pesca. Ver el equilibrio que existe entre nosotros, los humanos, y los delfines en estas zonas. Lo ideal sería que el futuro de la pesca fuera la pesca, que los delfines pudieran seguir alimentándose de pescado, saber que están, saber que tienen crías, saber que la población continúa adelante, saber que mis hijas pues, podrán disfrutar de ellos también.
Agradecer a Keo, a Edu, a David, a Paco, a José, que son los pescadores del Galandu, del Rocaforné y del Nueva Armonía, pues que nos han permitido que este proyecto haya salido adelante y que hayamos podido obtener las primeras imágenes del Mediterráneo de delfines comiendo en redes de arrastre.